fibrosis y compañía, eso no le vamos a preguntar, pero en teoría sí o sí. Entonces, cuando estos folículos primordiales tienen su epitelio cúbico, pasan a ser primarios, folículos primarios, ¿sí? Pero estos folículos ováricos primarios tienen otra vez un estrato unilaminar, cuando tienen una sola camada de epitelio cúbico. Cuando es estratificado, el folículo primario multilaminar o avanzado, ¿sí? Entonces hay dos tipos de folículo primario, unilaminar y multilaminar, ¿sí? Una vez que este folículo primario avanzado o multilaminar forme una cavidad antral, esta cavidad acá, miren un poco, folículo primordial, epitelio plano simple. Cuando es cúbico, ¿sí? Folículo primario unilaminar, ¿sí? ¿Ven? Cuando tiene estratificado, un epitelio cúbico estratificado, folículo primario multilaminar, múltiples láminas alrededor, ¿sí? Cuando esta célula granulosa forma una cavidad antral, por más que sea pequeñito esa cavidad antral, ¿sí? Pasa a ser un folículo secundario. Tiene cavidad antral, folículo secundario, ¿sí? Cuando esta cavidad antral ocupa prácticamente toda la corteza ovárica, de mayor tamaño, cuando mide más de 25 milímetros, pasa a ser un folículo terciario o de Graf, es el que va a ovular en el día 14. ¿Por qué? Porque se va a producir un pico de liberación masiva, se va a liberar hormona luteinizante y se va a producir la ovulación consecuentemente, ¿sí? Luego, este folículo se va a expulsar en el día 14, ¿sí? Se produce un leve sangrado, después van a saber cómo se llama ese sangrado o dolor de Milcha en el medio de la menstruación, ¿sí? Pero bueno, eso van a ver después. Luego, en el día 14, la trompa se va a ir al ovario, va a succionar al ovocito y va a ir desplazando hasta la ampolla y ahí va a picar por 24 o 48 horas hasta que llegue el espermatozoide junto a ella. Si no se produce la fecundación en el embarazo, se va a eliminar, se va a expulsar ese ovocito, ¿sí? Bueno, entonces, si no ocurre, si la implantación, el embarazo, este folículo se va a cambiar, toda la celda que está ahí alrededor se va a llamar células teco-luteínicas y granuloluteínicas y va a formar esta estructura que se llama cuerpo lúteo. Expulsó el folículo y se va a convertir en cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces este cuerpo lúteo lo que va a hacer es liberar progesterona para poder preparar el endometrio para la implantación, ¿sí? Del bebé. Bueno, si no se produce esa implantación, este cuerpo lúteo va a involucionar y se va a convertir en cuerpo albicans, ¿sí? Que es una cicatriz, se va a llenar lleno de tejido de colágeno fibroso, se va a formar como un chiclete, ¿saben? Como una cicatriz dentro ahí del ovario, cada vez que nosotros ovulamos, ¿sí? Entonces, esto es el ciclo del folículo ovárico, desde que es un folículo primordial hasta un cuerpo albicans. ¿Está bien? Uma dúvida, por favor. Sim. A senhora disse que vão ser preparados em torno de 10, mas vai ser liberado um só. Sim. É porque Você vai recrutar. Sim, mas quando libera esse um, que ele proíbe os outros, ou é necessariamente, via de regra, que el um que só... va a ovular es el que alcanza el mayor tamaño. Sí. Los otros no van a tener ese tamaño y van a sufrir atresia folicular, se mueren. Aí a minha pergunta é o seguinte, no caso de quando vai se armazenar, seria só esse ou esses outros 9 seria viável ou teria condições também de se armazenar? Não, só um. O resto vai a desaparecer. Então eu só consigo armazenar um óvulo se eu for trabalhar. Sim. Vou montar aqui um. Sim. Um óvulo Uno solo. De esos 10 folículos que se reclutaron, uno solo va a ovular. Então, se no caso aí eu quero guardar da minha esposa, aí eu quero guardar 5. Sim. Vou ter que pegar 5 ciclos sí, dela. Es lo normal. Pero hay mujeres, por ejemplo, que en un mes van a ovular más de una vez, van a menstruar más de una vez. Mas em condições normais eu vou ter que... Una sola. Cuando se hace la estimulación para fertilización in vitro, Sí. las mujeres se someten a estímulos hormonales. ¿Entendés? Para aumentar a quantidade por mês. Para seleccionar más folículos que llegan a amadurecer y a ovular. Mas aí um ciclo amadurece mais ou Sí, ela pero eso mais es por vezes? in vitro, no por lo In normal. vitro. Ahora lo que tenés que entender es lo siguiente.
que van a estar influenciados por la hormona folículo estimulante, pero solo uno va a ser seleccionado para culminar el amadurecimiento. So, o resto que foi selecionado, executado, vai atreziar, vai atrofiar, vai ser degradado, não vai evolucionar nada. Y de nuevo después, ovulando, ahí va a seguir el ciclo, pero ya no por la hormona folículo estimulante, porque para furar o óvulo se precisa de LH, que es la hormona luteinizante para estourar, para ovular. Ahí se va a volver, ¿verdad? El cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, vaya a guardar si ven o não o espermatozoide, não veio em 3-4 dias, ele vai regredir, se va a convertir en cuerpo albicans y va a repetirse el ciclo. Mas não só vive só 24 horas? ¿Qué? El cuerpo lúteo, después se vuelve albicans. El cuerpo lúteo pica por 14 días. El cuerpo lúteo queda la mitad del ciclo. Toda esta parte, el cuerpo lúteo va a picar ahí, ¿sí? Va a liberar progesterona. Si no se produce el embarazo, luego se va a cicatrizar. Mas para se engravidar é só 24 horas que eu tenho a possibilidade. El óvulo fica aquí en la ampolla de la trompa uterina 24 a 48 horas. Ah, pode chegar a 48. Sí, puede, pero ya es más difícil. Porque les voy a explicar algo. Sí, a mí me explicó el doctor cuando yo di Ixto y también les voy a explicar a ustedes. Acá, en el día 14, la mitad de un ciclo normal, vamos a hablar de normal, patología después, ¿sí? Entonces, en el día 14 se va a liberar masivamente la LH y ahí se va a interrumpir y se va a expulsar el ovocito, ¿sí? Y la trompa va a succionar y va a desplazar, ¿sí? Bueno, ¿cómo ustedes van a saber si el bebé va a ser nena o nene? ¿Sí? Entonces, si el embarazo ocurrió antes del día 14, el bebé va a ser nena. ¿Sí? Si el embarazo ocurre en el 14, 15 o 16, 48 horas, ¿sí? Entonces va a ser nene. ¿Sí? Porque el óvulo es más lento. ¿Sí? Así decía el doctor. Se tiene que preparar, ponerse todo su maquillaje y luego va a venir el espermatozoide. Es más lento. En cambio, el espermatozoide es mucho más rápido, va a llegar mucho más rápido. Entonces, si el embarazo ocurre en un ciclo de una mujer normal, hasta el día 14 nena. Después, nena. Si quieren saber el sexo del bebé. Bueno, y es esto lo que yo les mostré, ¿verdad? Entonces, en el ovario, sí, desde que son unos folículos pequeñitos, folículos primordiales, entonces la idea es diferenciar o diagnóstico de órgano ovario, ¿sí? Diagnóstico de estructura, folículo primario, primordial, primario, si es unilaminar, multilaminar, una vez que tienen la cavidad central, folículo secundario, el de mayor tamaño de grano, cuerpo lúteo y cuerpo albicans. Solo eso tiene que diferenciar, ¿sí? Corteza ovárica y médula donde hay vasos sanguíneos, ¿sí? Bueno, y el resto de la ovulación, de todo eso, para teoría, no en la práctica. Sí, lo que tiene cavidad central secundaria. Enseguida vamos a ver, por más pequeñito que sea la cavidad central, es secundaria, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo, el epitelio púbico que rodea externamente al ovario, epitelio germinal, ¿sí? Lo que le sigue es túnica luquília, ¿sí? Luego tenemos la corteza y ahí nosotros vamos a encontrar los folículos primordiales, lo que tiene el epitelio plano simple. Por ejemplo, si les preguntamos diagnóstico de estructura, folículo primario multilaminar, porque ustedes ven cavidad central acá, no, es zona pelúcida, la membrana pelúcida, que está formado por glucoproteínas ZP1, ZP2 y ZP3, que va a permitir que un solo espermatozoide dé un talogocito, ¿sí? Puedo preguntar también, diagnóstico de zona pelúcida, ¿sí? Acá mayormente el epitelio germinal, la túnica luquília y los folículos primordiales, ¿sí? La corteza, folículos primordiales, entonces, epitelio plano simple, siempre están más en la periferia, ¿ven? Más pegado a la túnica, al epitelio germinativo, ¿sí? Entonces, diagnóstico de folículo y justifique su respuesta, por ejemplo.
Primordial no. El folículo primordial. Y el núcleo del folículo del ovocito. ¿Sí? Y algunos, por ejemplo, no tienen. ¿Ven? Acá no se ve el núcleo del ovocito por el corte, pero todos tienen. Sí, por ejemplo, les podemos preguntar acá, diagnóstico de órganos, yo sé que es ovario porque hay folículos primordiales. Les podemos señalar diagnóstico de folículo y justifique su respuesta. O mencione el nombre de la estructura señalada y justifique su respuesta. Entonces, folículo primordial porque tiene epitelio plano simple, porque tiene células foliculares. Planas. Primordial siempre va a ser el ovocito rodeado de epitelio plano simple, siempre. De acá en China, ovocito rodeado de células epiteliales. Aonde estão os ovocitos aí no caso? Todo esto, todas las células pequeñitas, ¿sí? Por más que uno vea el núcleo, es por el corte. Pero siempre está ovocito, células foliculares planas, pero el epitelio es plano, simple para que pueda ser folículo primordial. El epitelio deja de ser simple, se torna cúbico y ya es primario. ¿Se entiende? Siempre el orden es primordial, primario multilaminar, secundario o antral, terciario o maduro o de grano. Ese es el orden siempre. Primordial, primario multilaminar, secundario o antral, terciario, maduro o de grano. Ese es el orden siempre. ¿Sí? Gracias. ¿Saben? Entonces, folículo primario porque tiene epitelio plano simple y el núcleo del ovocito. ¿Sí? Siguiente, todo esto es primario para que vayan a ver de por sí. Ahora, folículos primarios unilaminar porque tiene solo un epitelio cúbico simple. ¿Ven la diferencia? El otro era plano, ahora cúbico. ¿Sí? Si tiene un solo estrato, folículo primario unilaminar, una sola lámina de células alrededor. ¿Sí? Geralmente, se a senhora for pedir essa figura, a senhora vai dar ela ampliada para a gente poder observar esse. Sí. Siguiente. Vamos a pasar nomás. Siguiente. Acá, por ejemplo, ya es multilaminar porque tiene dos estratos ya, dos capítulos. Não é estratificado, ele é multilaminar. Sí, o sea, en realidad es un epitelio cúbico estratificado, Sí. pero nosotros llamamos folículo primario multilaminar. Aí ele mudou porque de nome, tiene então. un epitelio estratificado. ¿Sí? Sí, ya se ve la. Acá se ve la membrana pelúcida o zona pelúcida. Sim. Como un aveludado ese. Y ese se suele presentar tanto en teoría como en práctica porque es demasiado importante cuando el espermatozoide viene para fecundar al óvulo, porque el espermatozoide tiene un capacete, que es un casquete acrosómico, cuando él choca con la membrana pelúcida, con las glucoproteínas ahí de esa zona pelúcida, hace una reacción acrosómica, ¿sí? Y entra solo un espermatozoide, ahí se vuelve impermeable a los otros espermatozoides, por eso es muy importante la membrana pelúcida. ¿Sí? Como les dijo la doctora, aparece a partir del primario. O sea, es visible. Es visible. Bueno, acá otra vez lo mismo, multilaminar, folículo primario multilaminar. Ahora los secundarios o folículos antrales. Una vez que ellos tienen cavidad antral, esa cavidad se parece a una semiluna, si tiene líquido folicular, ¿qué? Por eso no, ¿sabe de esa pulsera? Isso parece olho de lagartixa. Una vez que tiene esta cavidad central, por más pequeñito que sea, es un folículo secundario. ¿Vieron el primario no tiene cavidad central? Sí. El secundario tiene cavidad central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá se va a acumular líquido para poder crear presión interna y poder expulsar en el día 14. Para expulsar el ovocito. Está adentro. Además le va a nutrir al ovocito. Este líquido que está acá dentro del ¿Cómo ovocito. encher un balón de agua? Apareció líquido secundario o antral. Bueno, y acá por fuera el estroma ovárico, que es el tejido conectivo, ¿verdad?
interna que va a producir testosterona y después todo lo mismo, ¿verdad? Porque las mujeres también producimos testosterona, pero en menor cantidad que los hombres, ¿verdad? Entonces, pero no se ve, ¿sí? Se ve la membrana basal de las células granulosas y a partir de ese límite para afuera yo sé que es teca interna y lo que me sigue es teca externa. Es muy difícil, por eso no se pregunta en la práctica. Sepan nomás que en teoría también se pregunta qué produce la teca interna, teca externa, pero no se ve. Esto que está acá. Aí seria o Z1, Z2, Z3, isso não? No, ZP1, ZP2 y ZP3 es de la zona pelusa. Ah, es la pelusa. Membrana pelusa. Ah, desculpa. Acá, y alrededor. Miren, este epitelio cúbico estratificado que se llama células granulosas, en uno de los polos de los folículos se va a acumular, que se llama cúmulo óforo. Y está como una montañita de células. ¿Sí? Esta montañita de células va a rodear al folículo y se llama corona radiada. ¿Sí? Esta parte de la escena. Corona radiada, cúmulo óforo, células de la granulosa. Sepan que existe. No le vamos a mostrar tampoco. Pero sí, por ejemplo, mencione el nombre de la estructura señalada y justifique su respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a responder? Folículo secundario porque tiene una cavidad antral. ¿Sí? ¿Entienden? Perfeito. Agora Bueno, já está pronto para ser expulso. miren un poco, retroceda un poco. Acá. Miren un poco, es pequeñito esta cavidad antral. ¿Ven? Si comparan con este, pero sigue siendo secundario porque tiene cavidad antral. Sí. Esse aí está na hora de ser expulso já, então. Está chegando no 14º Sí, dia. ese ya va a ser, crece un poco más y ya va a ser negro. Esa cavidad. Que legal. ¿Ves? Diagnóstico de zona Zona pelusa, pelucida. membrana pelucida, es lo mismo. ¿Sí? Y acá se ve la células de la granulosa rodeando el ovocito. Se le va a acompañar al ovocito Sí. con una protección que Lindo, Cuando se ovula, se va a liberar junto con la corona radial. Todo eso. corona de coroa. Por eso. Ah, então as células aí vão acompanhar o Sí, óvulo. cuando se expulsa, se va a liberar todo. Se va a interrumpir el epitelio granular, se va a liberar. E eles vão junto. Y acá pues, miren chicos, esto es lo que ustedes se suelen confundir esta parte, la zona. El cúmulo o óforo, imagínense que es como la copa del mundo. Tiene su tallo, ¿verdad? Y arriba la bolita. El tallo que le sostiene al ovocito es el cúmulo o óforo. ¿Sí? Todas esas células, todo ese sostén ahí, ese es el cúmulo, porque es un cúmulo de células que está sosteniendo al ovocito. Y esa zona se llama cúmulo o óforo. No se pregunta, pero sé. Por si todas ellas se reorganizan ahí, porque ellas son las que ¡pum! Enseguida van a Es así. Perfeito, né? Todas son Este células de es la el folículo. folículo. Todas. Y Todas acá son se células. acumulan las células acá y después la rodea ahí alrededor. ¿Sí? Esto es el cúmulo o óvulo. ¿Sí? Todas son células de la granulosa. Algunas vienen para acá, otras rodean al ovocito, corona radiada y otras se acumulan. Cúmulo o óforo. Siguen siendo células de la granulosa que están cuspindo el líquido que está formando el ano. Uma corona radiada que ela é envolta por aí é granulado. Células de la Granulose. granulosa. El folículo entero, ¿sí? Sim. Sí, acá se ve teca interna y teca externa. Yo sé que es teca interna porque acá se ve la membrana basal de la célula granulosa, ¿ven? Como una línea, ¿sí? Y a partir de esa membrana basal yo sé que es teca interna y tiene más vasos sanguíneos por más que acá no se ve. Sí, en teoría van a ver que hay más vasos sanguíneos y lo que le sigue es teca externa. Acá, por ejemplo, miren, hay muchísimos vasos sanguíneos en la teca interna. ¿Sí? Para que vean la diferencia. Y acá. No, todo se libera con la corona radiada entera. ¿Sí? No solo la zona pelusa. ¿Sí? Sería ovocito con
enorme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este líquido va a crear presión para poder hacia acá. Va a interrumpir el epitelio germinal, que se llama estigma, ¿sí? Y se va a liberar la corona radial Então, junto con el óseo. mas isso aí, no corpo da mulher, eu consigo com algum exame chegar nessa Sí, se ve medida? con ecografía. Que aí eu vou saber então quanto tempo que ela está, se ela está próximo de 14 dias ou não. Y sí, pero el ciclo menstrual en la mujer cuando empieza su ciclo está menstruando el día 1, 0, 5 días y ahí en 28 días. Sim, mas aí tipo, você chegou uma mulher que ela não sabe quando começou, quando ela menstruou, não sei, do ciclo dela. Aí por esse tamanho, então você está chegando a 25 centímetros, automaticamente ela está chegando dentro de 14 dias. Aí tem como um exame lá e... Es lo normal. Sí, sí. Con ecografía se puede ver el tamaño de los folículos. Es Pero lo si no normal. sabes qué día menstruaste, ¿cómo vas a saber que vas a llegar en el día justo para medir a tu menstrual? Sí, no tiene lógica. Te não, va a seria... pedir que en el siguiente ciclo controle cuál es su día 1, ¿no? Ah, sim, não, porque na verdade seria o contrário, seria para eu dar a resposta para ela, que ela chegou e falou assim, será que... Aí por eu medir, eu falo assim, oh, não, você tá, daqui 2 dias você está no período. Sí, Sería está o bien. contrario, Si en me vez de hacen ella una falar para mí, ecografía, yo por falo- ejemplo, me hago una ecografía ahora y puedo ver mi ovario, puedo ver cómo está en el tamaño del folículo. Ok. Pero las mujeres también, algunas menstruan, o sea, ovulan 2 veces en un ciclo. Entonces ahí es difícil de saber. Entendi. Sí, depende de cada mujer. Y puedes retroceder un poco, por favor. Acá, por ejemplo, miren, en este folículo no se ve el núcleo del ovocito y la corona radiada, pero solo por el corte, sí o sí tiene. Sí. No, ya es el grado. Aí já é o grau, né? Sí. Tiene cavidad central, pero es enorme. Acá está el núcleo del ovocito. Bueno, y este estigma es esta área lo más elevada en el día 14 se va a formar como esta montañita, se va a acumular sangre y por eso es que cuando ovulamos el día 14 se produce una leve hemorragia. Sí, algunas, pero no todas. Entonces, ¿por qué? Porque se va a interrumpir esa superficie y se va a liberar con una corona radiada junto con el ovocito. Então, aí dentro do... Ali dentro tá o óvulo, aí dentro, Sí, aí, acá adentro. ele tá aí, não tá dando para ver, ele vai... E estigma é o lugar onde vai estourar para poder vazar. Donde va a estourar. Sí, se va a expulsar el ovocito, se va a ir hasta la trompa y ahí va a indicar. Sí, Perfecto. hasta que llegue el espermatozoide. Si no, se elimina. Bueno, y acá los diferentes ovocitos. Miren, acá por ejemplo, secundario, secundario, secundario. Los primordiales están por acá. ¿Ven la diferencia del tamaño del maduro con los secundarios? E os outros ali agora vão só no colher, porque não conseguiu vencer. Y ustedes saben que hay así, esto es lámina donde solo divide, ¿saben? Pero hay láminas reales que así mismo se ven en el corte. Ah, y lo otro, hay también folículos, por ejemplo, que tienen 2 ovocitos en uno solo. Y ahí los gemelos. ¿Cómo se llaman gemelos en portugués? Gemelos. Gêmeos. Yo llegué a ver láminas con 2 ovocitos, ¿sí? Bueno, retrocedemos un poco. Una vez que en el día 14 se liberó acá el ovocito, esto va a indicar ahí, y esta célula de la granulosa va a cambiar de nombre. Se van a llamar gránulos luteínicas y de las tecas ecoluteínicas. Y va a pasar a ser lo que es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Sí? Una estructura gigante y enorme que se ve, siguiente así. ¿Por qué se llama cuerpo amarillo? Porque a la macroscopía es amarillo. Sí, a simple vista, cuerpo amarillo. Y cuando se cicatriza esto, si no se produce el embarazo, se va a producir en esta otra estructura, cuerpo albicans o cuerpo blanco, porque a la macroscopía se ve blanco. El cuerpo lúteo, cuando hay una gravidez, cuando ocurrió la fecundación, es responsable de mantener los niveles de progesterona hasta que se pueda formar la placenta. Y ella pueda ser la que se encargue de la secreción de progesterona, porque sin progesterona no hay gestación. Si por A o B motivo el cuerpo lúteo degenera antes de que la placenta sea capaz de producir suficiente progesterona, surgen los abortos. ¿Se entiende? Entonces el cuerpo lúteo se forma a partir del día 14.
18. Ocurre la fecundación, él se mantiene. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que la placenta comience y sea capaz de suplir las necesidades de la progesterona. ¿Se entiende? El cuerpo lúteo es el que mantiene la progesterona para que el útero, el endometrio, se quede vacío y apto para que el óvulo fecundado se comience a desenvolver. Si no hay progesterona, vas a perder. E é essa progesterona, então, que vai inibir o processo de se reiniciar, para não se reiniciar um novo ciclo? Claro. Por isso, quando o terceiro mês de gestação é muito minucioso. Exactamente. Se pide siempre lo que las mamás esperen hasta más o menos el tercer mes para informar que están grávidas por el riesgo. Olha, Eu me aprendi no ano passado, no terceiro mês. Acho que foi por falta de progesterona. Hay varias causas, pero una de ellas es la degeneración, ¿verdad? Antes del tiempo del cuerpo lúteo, antes que se forme la placenta. Pero hay 1001 causas. Y eso van a Por estudiar genética, por varias. varias enfermedades infecciosas. Bueno, y así se ve bajo el microscopio esa estructura enorme amarilla. ¿Ven? Entonces las células aumentan de tamaño, son más acidófilas, más gorditas, entonces granuloproteínicas y teicoluteínicas son las más pequeñas que vamos a ver después. Acá, todo esto granuloproteínicas, ¿sí? Las teicoluteínicas no se ve por aquí, son más pequeñitas. Entonces, si les preguntamos diagnóstico de estructura cuerpo lúteo, es enorme, ¿sí? Una estructura gigante y se ve en la lámina, así mismo. Yo les apunté acá, porque de tan grande que es, no se puede ver todo en el microscopio. ¿Sí? Entonces yo les marqué solo esta partecita para que vean, así. Sí van a ver, en uno de esos microscopios. Bueno, entonces, cuerpo lúteo. Bueno, y ahí, entonces después de que el cuerpo lúteo deja de funcionar, involuciona, se va a degradar en una cicatriz fibrosa que finalmente se va a eliminar. ¿Cómo se llama esa cicatriz? Cuerpo blanco, cuerpo albicans. Sí, así, parece como un chiclete, ¿saben? Una cicatriz pegada ahí en el ovario. ¿Sí? Es lo que quedó del cuerpo amarillo una vez que involuciona. ¿Sí? Cuerpo blanco, cuerpo albicans. Y se ve también en las láminas. Hay muchos, porque cada vez que ovulamos, si no... Uma vez por mês, uma cicatriz. Sí, hay una cicatriz. Por eso que también en la morgue, si ustedes cortan el ovario, van a ver todo sobre elevaciones. Parece uva pasa. De tantas cicatrices. Por las cicatrices. Por eso parece uva pasa. Por esas cicatrices. Cada ciclo, cicatriz. Nós não vamos ver isso aí mais, então, no caso. ¿Qué? Para nós não vai ter mais morte. Não vai ter mais o quê? Morte. En No, no vamos YouTube a ver. no va a poner Ovario. ovario Feminino. Bueno, en internet sobre si así van. Agora nós vamos ter que... Acá solo para ver la médula ovaria que tiene muchos vasos sanguíneos, tejido conectivo laxo, nervios, vasos linfáticos. ¿Sí? Más me perdón nomás. Médula ovaria. Bueno, avanzando tenemos las trompas uterinas, por ahí trompas uterinas son dos, derecho e izquierdo, ¿sí? Es un conducto, es solo una luz, ¿sí? Son dos conductos, pero tienen solo una luz, un lumen, ¿sí? A diferencia, ustedes confunden con vesícula seminal. La vesícula seminal tiene varios compartimientos, varias luces, ¿sí? Entonces, la trompa uterina tiene solo una luz, van a ver. Es un solo conducto, no biducto, ¿sí? Y lo característico, tiene la mucosa, la muscular y la serosa, ¿sí? ¿Qué tipo de epitelio tiene la trompa uterina? Cilíndrico, simple, con celas ciliadas y no ciliadas. Pero en el examen pongan ciliados. ¿Por qué? Porque los cilios son los que van a impulsar a desplazar a los ositos hasta la ampolla. Porque la trompa tiene varios segmentos acá. El infundíbulo, la parte más ancha, ¿sí? Luego vamos a tener la ampolla donde ocurre la fecundación, el istmo, que es extramural, y intramural otra vez, que es más finito otra vez. ¿Sí? Entonces tiene varios segmentos, ¿sí? Y dependiendo a qué nivel estemos, ustedes van a ver también el pliegue de la mucosa hacia la luz. Por ejemplo, si yo hago un corte por acá, van a ver así,
¿Vieron cómo la mucosa se proyecta hacia la luz? Sí. ¿Sí? Forma como un laberinto, pero hacia la luz. Sí, se proyecta hacia la luz. Doutora, então, mas se eu não vi então só esse ângulo da luz, não tem como eu distinguir se é Vesícula, o né? vesícula ou se é, Sí, se é o... pero es diferente, porque miren acá, miren un poco algo. Esta es la mucosa, ¿sí? Y miren cómo la mucosa se proyecta hacia la luz, no forman un arco antes de proyectarse hacia la luz. Eso ocurre en la vesícula seminal. En la vesícula seminal, aparte de que hay varios compartimientos, varias luces, primero la mucosa forman arcos primarios, secundarios y terciarios y después se proyecta hacia la luz. Forman arcos. Las mucosas forman arcos y la trompa no, directamente se proyecta hacia la luz y forman como un laberinto. Eso es la diferencia. Y aparte el epitelio, ¿sí? El epitelio de la vesícula seminal es cilíndrico, pseudo estratificado, asterociliado. La trompa cilíndrico cílico. Otra diferencia, ¿sí? Pero acá la vesícula seminal forman arcos y después se proyecta hacia la luz, ¿sí? Acá no hay arcos, directamente forma como un laberinto dentro de la luz, ¿sí? Aparte de los compartimientos, y otro tips más es que en la luz de la vesícula seminal siempre hay un líquido rosado, un líquido acidófilo, el semen, la vesícula seminal, la fructosa y todas las proteínas que liberan. Siempre en la luz va a haber un líquido rosado, en la trompa uterina no. ¿Sí? Gracias. Y acá la capa, ¿sí? El epitelio, la mucosa de la trompa, el epitelio cilíndrico simple tiene ciliar y no ciliar. La no ciliar porque va a secretar sustancias para poder nutrir los ositos mientras pica ahí por los 2-3 días, ¿sí? Lámina propia, muscular y serosa. ¿Y qué tipo de músculo es? Siempre liso. Músculo liso. ¿Sí? Ahí, trompa uterina. ¿Vieron cómo la mucosa se evagina hacia la luz y nos forman primero arcos y después se proyectan hacia la luz? ¿Ven la diferencia? Sí. Entonces, diagnóstico de órgano, estructura, trompa Trompa uterina. uterina. Acá más de perto nomás. Entonces, diagnóstico, así no les vamos a preguntar, pero para que vean nomás cómo se proyecta hacia la luz. ¿Sí? Y hay más de perto para que vean el tipo de epitelio. ¿Ven? Cilíndrico, simple, todos los núcleos están en el mismo nivel. Tiene cilios y otras no tienen. ¿Sí? Porque son células secretoras. Pero en el examen que pongan epitelio cilíndrico simple con cilios, porque tiene que desplazar los Hay secretores que no tienen secretos, las que no pasan. que no tienen. Y luego la serosa también es un epitelio cúbico simple, igual que el ovario, el epitelio germinal. ¿Sí? Bien es un mesotelio modificado. Bueno, luego de las trompas tenemos el útero propiamente dicho. Y el útero va a tener 3 capas, desde la luz para afuera, endometrio, que va a haber glándulas endometriales, miometrio y perimetrio. Endometrio, miometrio y perimetrio. ¿Sí? En esa orden, desde la luz. Ahora, este endometrio se divide otra vez en 2 estratos. ¿Sí? Según el ciclo de la mujer, entonces va a tener, o sea, siempre va a tener un estrato basal y un estrato funcional. ¿Sí? Y pregunta de examen, ¿cuál de los estratos del endometrio se libera o se expulsa durante la menstruación? Y es la funcional. La basal pica ahí y luego la menstruación va proliferando, va creciendo otra vez, para llegado a los 28 días volver a eliminarse. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen, ¿cuál de los estratos del endometrio se libera en la menstruación? La funcional. La basal pica ahí, ¿sí? Es la que va a volver a regenerar después. El endometrio. Y va a ir creciendo otra vez. Mas como é endometriose, fica mais grossa. Endometriosis es cuando hay glándulas acá en el miometrio, en un lugar que no corresponde. ¿Sí? Bueno, les iba a decir, ¿y cuántos
800 ml. ¿Cuánto? 800. Ahí, Não. pues si te va a sangrar, va a morir. É a mulher do fluxo de sangue. 5 litros? Tengo. ¿Y cuánto creen que se Ela pierde? joga fora 5 litros? Não. São 5 litros. Aliás, deve ter menos. ¿Es cierto? Sei lá. 35 a 50 ml. Só? Ahora mi pregunta es salva la teoría, por eso coincido a ustedes. Bueno, Sí. este es el útero, sí, pero en un corte transversal. Acá está mi útero, mi vestida por delante, mi útero. Y si yo hago un corte a este nivel, van a ver así. ¿Sí? O sea, en un corte transversal, mirando hacia el útero, ¿sí? Entonces, la luz en el centro, la cavidad uterina, endometrio, miometrio y perimetrio, ¿sí? Y vieron el endometrio, este por ejemplo es proliferativo, está creciendo la glándula. Entonces, de acá a acá, diagnóstico de zona, endometrio. La que está pegado al miometrio, esta parte es el estrato basal, ¿sí? Y lo que le sigue, estrato funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida, dependiendo en qué ciclo esté la mujer, acá tenemos el endometrio proliferativo, cuando el endometrio va creciendo. Acá era el endometrio menstrual, se desprendió todo el estrato funcional y quedó 1 milímetro de grosor nada más. Y él va proliferando, va creciendo, ¿sí? Y acá, como yo diferencio en las láminas, porque la glándula es tubular simple, una glándula tubular simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de la ovulación, el día 14, esta glándula se va a volver en forma de tirabuzón, en forma de espiral tortuosa. Entonces es endometrio secretor, está secretando, la luz es más grande. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces es la fase o el ciclo menstrual, sí, el ciclo menstrual que se divide en 3 fases. Fase menstrual, fase proliferativa y fase secretor. Como yo sé, mirando la forma de las glándulas. Então, na verdade, a menstrual que a gente imagina que ela fosse secretar não tem nada, ela só está iniciando. Sí. A fase meio final é secretar. Está preparando el endometrio para la implantación del fetito, ¿sí? Entonces, para eso, va engrosando ese endometrio para que se implante ahí. Acá, por ejemplo, si les preguntamos diagnóstico de tejido endometrio proliferativo, ¿por qué? Porque la glándula es tubular simple y su luz es estrecha, finita, no se ve la luz de la glándula. Acá se ve un poquito, pero no se ve. Y si yo hago un corte transversal, ¿cómo van a ver la glándula? Así, lleno de conductos porque es una glándula tubular simple. ¿Sí? En un corte transversal, si yo hago acá, ¿sí van a ver? ¿Sí? Y este tipo de endometrio, si se les pregunta, endometrio secretor. Y justifique su respuesta porque la glándula es en forma de tirabuzón o tortuosa. ¿Sí? Y la luz se ve más amplia, más grande. ¿Ven la luz? ¿Cómo se ve? ¿Sí? Hay luz blanca y hay, algunos tienen producto de secreción, por ejemplo. Entonces, endometrio proliferativo y endometrio secretor, por la forma de la glándula. ¿Sí? Bueno, y este es el menstrual. ¿Ven cómo el estrato funcional se va desprendiendo? ¿Sí? Entonces es ciclo menstrual y no fase menstrual, porque la fase menstrual es una fase del ciclo. Son 3. Fase menstrual, proliferativo y secretor. Los 3. Bueno, luego tenemos el cervix o cuello uterino, faltó un acento ahí. Entonces, el cuello uterino, a diferencia del cuerpo del útero, se va a diferenciar porque va a tener más fibras elásticas, más tejido de colágeno. ¿Por qué? Porque el cuerpo del útero va a tener más músculo liso, porque él se va a contraer para poder dar alumbramiento, para producir el alumbramiento. En cambio, el cuello se tiene que borrar y distender para que salga el bebé. ¿Sí? El cuerpo del útero se va a contraer, el cuello se va a borrar y se va a dilatar. Tiene que tener más fibra elástica. Es una de las diferencias. ¿Sí? Y aparte, la cavidad que conecta con la cavidad uterina tiene un tipo
tipo de epitelio, endocervix. Y hay una lucha de epitelio, una zona de transición a nivel del cuello del útero, ¿sí? Entonces, lo que conecta hacia arriba con la cavidad uterina propiamente se llama endocervix. ¿Qué tipo de epitelio tiene el endocervix? Epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Y lo que está por fuera, el que se proyecta hacia el tercio superior de la vagina, acá va a estar la vagina, ¿sí? Tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ectocervix o exocervix. Entonces, el cuello uterino tiene dos tipos de epitelio, una lucha de epitelio, ¿sí? Por un lado, acá. Miren un poco, zona de transición o transformación y acá. Entonces, si les preguntamos acá, diagnóstico de zona es endocervix, endo de adentro. ¿Por qué yo sé que es endocervix? Porque tiene un epitelio cilíndrico simple. ¿Por qué yo sé que es exocervix o ectocervix? Porque tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Por qué hacia afuera? Porque se va a continuar con la vagina. ¿Sí? ¿Y la vagina qué tipo de epitelio tiene? Plano, estratificado, no queratinizado por la fricción, el roce que va a ocurrir ahí en la cópula, ¿verdad? Entonces, es por lógica nomás. Entonces, si se les marca acá diagnóstico de zona, endocervix. Acá, exocervix, por el tipo de epitelio. Y acá, zona de transición. Es por eso que esta zona es crítica, porque ahí se van a producir los cánceres del cuello uterino. ¿Sí? Y se hacía ahí. Ahora es, ¿cómo era? DNA, HPV. ¿Sí? Y de ahí se va a meter el hisopo, se va a meter en el tubito y se va a llevar a la muestra. Ya no va a tener más el A, que nosotros hacemos de acá para ahora. ¿Sí? Entonces, cuello uterino sí. Ectocervix, endocervix. Por acá también va a haber unas glándulitas y estas glándulas, cuando el epitelio obstruye, como acá está obstruyendo el conducto, ¿sí? El conducto excretor de esta glándula, entonces se va a formar unos quistes, ¿sí? Y estos quistes son normales, sí es normal que ocurra eso, no es patológico, y se llaman quistes de Nabot, ahí les escribí, porque se ven la lámina, por ahí es. Estas como unas pelotas, ¿sí? Son quistes de Nabot, era una glandulita que obstruyó el epitelio acá su conducto excretor y creció de tamaño, y ficó ahí. Se llama quistes de Nabot y se ven las láminas. Ahí, acá. ¿Ven? Era una glándula, el epitelio obstruyó su conducto excretor y ficó como un quiste. Se llama quiste de Nabot. Bueno, luego tenemos vagina, que va a tener atrás su mucosa, su capa muscular y la adventicia. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Plano estratificado. No queratinizado, solo la piel tiene queratina, ¿sí? Bueno, y también no tiene glándulas, ¿sí? La vagina no tiene glándulas. En la vulva, sí, lo que va a haber las glándulas de Bartolino y Estier que va a lubrificar el introito vaginal, pero la vagina sí no tiene glándulas, es una diferencia. Y además, vamos a pasarlo, el epitelio, ¿ve cómo tiene un citoplasma más blanco? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de glucógeno que va a metabolizar las bacterias y se va a convertir en ácido láctico para estabilizar el pH vaginal. ¿Sí? Por eso el citoplasma del epitelio escamoso de la vagina se ve como más pálido, ¿sí? Se ve como más blanco. Bueno, y ahí, la mucosa, la muscular y la adventicia, vagina. Y tiene muchos pliegues. ¿Sí? En otra tinción nomás, pero por el tipo de epitelio, plano estratificado, yo sé que es vagina. Mama. Bueno, mama, nosotros sabemos que va a depender también del ciclo menstrual de la mujer, pero que sea más grande, más pequeño, todo eso, ¿verdad? Que los hombres también tienen glándulas mamarias que pueden tener también cáncer de mama, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de glándula es la mama? Es una glándula sudorípara tubular apócrina modificada, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que saber, si los conductos de lactóforo, todo eso vamos a para la teoría. Puedes pasar en la última lámina, otro. Acá. Lo que tienen que diferenciar ahora es que existen dos tipos de mamas: mama activa e inactiva.
¿Sí? ¿Cómo yo diferencio? Porque la mama inactiva, las glándulas mamarias van a estar colapsadas, cerrada su luz. Va a haber menos tejido glandular, más tejido conectivo acá. Más tejido conectivo, más tejido adiposo y menos tejido glandular y van a estar cerradas la luz. En cambio, la mama activa, los conductos van a estar dilatados, van a ver la luz más blanca porque se está produciendo leche, la mama activa o lactante, menos tejido conectivo y menos tejido adiposo. Eso va a ser la diferencia. ¿Sí? Mama inactiva, menos glándula mamaria, más tejido conectivo y más tejido adiposo. ¿Sí? La activa va a tener más glándulas mamarias con la luz más grande, dilatadas, ¿sí? Menos tejido conectivo, este es mama inactiva, menos tejido conectivo y menos tejido adiposo. La mama lactante o activa. Entonces retrocedo un poco. Acá, por ejemplo, no en el otro. Diagnóstico de tejido, mama inactiva, porque hay mucho tejido conectivo, poca glándula mamaria. Que ya tejido adiposo se puede ver un poquito. Acá están cerrados los conductos de las glándulas mamarias, ¿verdad? Pero hay mucho tejido conectivo y mucho tejido adiposo. Mama inactiva. ¿Sí? Siguiente. Ahí marca tejido adiposo, se va a poner con tejido conectivo. Y miren, mama activa, la luz está más dilatada, se ve menos tejido conectivo y menos tejido adiposo. Todos los conductos están aumentados de tamaño, su luz más grande. Mama activa o lactante. Como se fosse monte de buraquinho tudo aberto, né, doutor? Sí. Y ellos, ¿qué tipo de secreción tienen estas glándulas? Apócrina. ¿Sí? ¿Recuerdan? Merócrina, apócrina, holocrina. Merócrina, a medida que ella va liberando su secreción, se libera parte de su membrana apical y citoplasma. Sí, se va liberando. Acá miren cómo se ve. A medida que va secretando, se va liberando parte de la membrana apical. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de secreción es la mama? Apócrina. Y por último tenemos la placenta. La placenta va a tener dos regiones, ¿sí? La cara fetal y la porción materna, ¿sí? ¿Cómo yo sé? Porque la porción fetal va a tener el cordón umbilical, ¿sí? Entonces ustedes ven el cordón umbilical en la porción fetal. Y si ven cotiledones, estas montañitas, ¿sí? Que se llaman cotiledones, es la porción materna, ¿sí? Entonces, cuando se produce el alumbramiento, si se expulsa la placenta, tiene que estar todos estos cotiledones, no puede quedarse en la cavidad uterina, puede haber retención, ¿sí? Bueno, entonces acá las células se van a llamar células residuales y acá van a formar troncos vellositarios y van a formar las vellosidades primarias, secundarias y va a haber lleno de sangre por acá, ¿sí? Entonces, estas vellosidades van a tener dos tipos de células. El que tiene un epitelio cúbico simple se va a llamar célula citotrofoblasto. ¿Sí? Y cuando esos se dividen van a formar como un grupo de células, así como el osteoclasto, y eso va a pasar a llamarse sincitiotrofoblasto. Y este sincitiotrofoblasto es el que va a producir beta-HCG, la hormona del embarazo. ¿Sí? Entonces, cuando se hace estudio de la sangre, se va a detectar la beta-HCG. ¿Sí? Esto es lo que explica acá. Vellosidades, que están inmersas estas vellosidades. ¿Ven? Acá las células residuales, la porción materna y fetal. Entonces, siguiente. Se ve más de perto, ¿ven? Entonces son las vellosidades y las células residuales, por eso tiene la porción materna, fetal. ¿Sí? Entonces, cuando ven el epitelio cúbico simple, células citotrofoblastos. ¿Sí? Cuando ellos se dividen y forman como este, vieron que es más oscuro porque tiene millones de núcleos, o sea, agrupan, ¿sí? Y son el sincitiotrofoblasto. ¿Sí? Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto. Acá, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto. La parte más oscurita es el sincitio. Acá se ve mejor. Bueno, acá, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto.
¿Quién va a producir beta-3 qué? Sin sitio trofoblasta. ¿Sí? Y por último, dentro de las vellosidades, no proceda un poco, por favor, porque esa imagen es buena. Acá dentro de esta vellosidad, si yo veo una célula fea, sí, porque es el macrófago de la placenta, pueden retroceder, adelantar, es la célula de Scott-Bauer, ¿sí? El macrófago placentario. ¿Sí? Así como la piel tiene el macrófago, el hígado, entonces la placenta también. ¿Cómo se llama el macrófago de la placenta? Célula de Scott-Bauer.